Les decíamos antes de la pausa que íbamos a hablar de un tema social muy sensible, sin lugar a dudas, para los uruguayos, que tiene que ver con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, una explotación comercial, y hay un trabajo que se ha hecho por parte de Gurises Unidos. Estamos recibiendo hoy a quien ha coordinado esa investigación, a Fernanda Caballero. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y también está con nosotros el director de Gurises Unidos, Gonzalo Salles, para hablar también del tema. Gracias, Gonzalo, por venir. Muchas gracias por invitarnos. Contame qué es Gurises Unidos primero, porque puede haber mucha gente que está mirando que no, bueno, ¿qué es Gurises Unidos? Más allá de una organización no gubernamental que uno la escucha bastante seguido en el trabajo con niños y adolescentes. A ver, Gurises Unidos es una organización no gubernamental que trabaja por la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, sobre todo de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Gurises Unidos básicamente tiene tres componentes o tres grandes objetivos. Uno tiene que ver con el atender, o sea, la atención directa, que tiene que ver con la atención a partir de la ejecución de diferentes proyectos de niños, niñas, adolescentes, sus familias y sus comunidades en distintas situaciones. Llamamos situaciones, bueno, de explotación sexual comercial, de niños, niñas y adolescentes, situación de calle, de niños y niñas. ¿Han tenido programas en la propia calle, buscando Sí, claro. y trabajando con esos niños? Tenemos, en este momento, Gurises Unidos trabaja con más de 5.000 niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, desarrollando también algunas acciones a nivel de América Latina y el Caribe. Pero nuestro gran accionar son con niños, niñas y adolescentes uruguayos. Eso es la atención directa. Por otro lado, tenemos un componente que también se ve acá en esta publicación y en esta investigación, que tiene que ver con la incidencia en política pública. ¿Esto qué quiere decir? Tiene que ver con poder generar o buenas prácticas o conocimiento, como es este caso, para hacer un aporte para el diseño de programas y políticas públicas que puedan abordar una problemática Y generar específica. sensibilidad también con datos claros sobre la mesa, ¿no? Totalmente. Esta historia es un gran objetivo de esta publicación, ¿no? Que tiene que ver con poner en agenda pública una temática que hasta hace poco tiempo era invisible para el Uruguay y que lamentablemente al día de hoy, en esta investigación que nos llevó a recorrer el Uruguay entero, vimos que muchas veces se encuentra naturalizada. Eso te iba a decir, el naturalizar una situación que, bueno, que de repente este tipo de estudios sirve también para decir, ojo, estamos hablando de otra cosa. Sí, y de una práctica y de un accionar aberrante donde un adulto, ¿no? Toma el cuerpo de un niño, de una niña, como un objeto de consumo, ¿no? Entonces, lo que nosotros quisimos hacer y esto llevó una alianza, ¿no?, de varias instituciones. Tenemos a la Fundación Telefónica que participó de esto, participó Gurises Unidos y participó el Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR, que en ese trío, en esa tríada, llevamos adelante esta investigación y estamos lanzando esta semana esta publicación. Bien, Fernanda, contame cómo se hace una investigación de estas y con qué se encontraron básicamente en el terreno. Bien, primero, para realizar una investigación de estas características hay que generar una metodología particular. No es un fenómeno fácil de medir, por esto mismo que ustedes planteaban recién, porque está naturalizado, porque es prácticamente invisible y hay que salir a buscarlo. De eso se encargaron nuestros compañeros del Instituto de Estadística y esto implicó trabajar directamente con técnicos que estuvieran vinculados a niños, niñas y adolescentes. Primero, nos parece importante destacar eso. Nosotros no contactamos en ningún momento por un tema de protección y de derechos a los gurises y a las gurisas. Sí relevamos la información a partir de técnicos que la tenían de primera mano. ¿Técnicos que trabajan para quién? ¿Para el INAU? ¿Técnicos que...? Para todo el mundo. En realidad acá participaron actores públicos y privados. Eso fue parte del diseño. O sea, a nosotros nos implicó esto, generar un montón de reuniones, traer técnicos del interior a Montevideo, presentar la investigación, mapear recursos en todos los territorios, y cuando hablamos de actores que están en contacto con los gurises, hablamos de CAIF, Club de Niños, ONGs que tienen proyectos calle, centros de salud, todo aquel que en su accionar tenga contacto con niños que pueden estar en esta situación. ¿Qué número, qué cifra dieron finalmente? Nosotros llegamos a una estimación total de 650 casos de niños, niñas y adolescentes explotados sexualmente. 301 en Montevideo y el área metropolitana y 349 en el interior del país. Hablamos de chiquilines, sobre todo adolescentes, que son explotados sexualmente a través de la prostitución, por el pago. ¿Cómo es el perfil?
relevamos la explotación sexual comercial, capaz que está bueno como traerlo, implica esto, el intercambio de un adulto con un adolescente, un niño o una niña de sexo por dinero, que puede ser dinero en metálico o en especies. Hablamos de recargas de celular, de un par de championes, de entradas para un recital, puede ser plata o puede ser otra cosa. Y ese dinero puede ir directo al niño, a la niña, al adolescente o a un tercero. E incluso entra en esta definición la promesa de pago. No necesariamente se tiene que dar el pago. Eso es lo que define la explotación sexual comercial, que es algo como bien particular. Entonces, bueno, identificar esto no es fácil. Lo que hablamos es de un abuso de poder, ¿no? Acá vemos como dos temas que entran en juego. Un tema de género, porque lo que arroja el estudio es que en realidad la mayor cantidad de niños y niñas explotados son de sexo femenino, o sea, niñas y adolescentes, y entra un tema de generaciones, de adultos frente a gurises, ¿no? Hay un tema de varones con mujeres, de adultos con niños. ¿Cómo ven, Gonzalo, lo que decía ella recién, bueno, que hasta muchas veces el propio círculo familiar fomenta que este tipo de prácticas sucedan y se normalicen, entre comillas? ¿Cuánto se puede actuar sobre este tipo de situaciones a raíz de estos números que ustedes tienen sobre la mesa? A ver, nosotros decimos que acá hay un primer punto que tiene que ver con la sensibilización, ¿no? Que tiene que ver con poner en la agenda pública este tema. Después hay un primer elemento que tiene que ver cuando uno se pone en contacto, un técnico se pone en contacto, es poder... bueno, tenemos todo un componente primero que nada de prevención, ¿no? De cómo se previenen este tipo de situaciones. Y ahí, una vez, lamentablemente, que se encuentra o se diagnostica una situación, es necesario pensar y diseñar y construir una intervención, que es una intervención específica, ¿no? Donde la denuncia es solo una parte de esto. Porque acá hay un elemento que es bien importante, ¿no? Y nosotros hacemos mucho hincapié en esto. Acá, en los países nórdicos, y esto hay una experiencia bien interesante en relación a esto, para abordar, una de las estrategias más importantes para abordar esta problemática tiene que ver con abordar el cliente, ¿no? Abordar al adulto, al usuario, ¿no? Y poder dar cuenta de que ese cliente, primero que nada, está cometiendo un delito. Entonces, una de las grandes estrategias, pensando en esto de política pública, para abordar este tema es cómo generar mayores acciones en relación al tema del cliente. Y nosotros tenemos, en Uruguay, por lo menos la percepción que tenemos en las últimas semanas, en las últimas situaciones, la situación de Rivera y alguna situación más, y ahí creo que tenemos un gran trabajo en cómo poder generar una capacitación y una sensibilización con lo que es el sistema judicial, ¿no? Para que de alguna manera, y uno lo veía en la situación concreta de Rivera, donde hubo una situación de explotación sexual comercial de niños y niñas, donde el cliente reconoció la situación de haber mantenido relaciones sexuales con esa niña y esa niña, pero hubo dificultades o no se pudo llegar a la prueba de que hubo un pago por ese medio. Lo que termina sucediendo es que este adulto queda libre y desde la perspectiva de estos Gurises Unidos es como muy claro en esto, queda impune el hecho. ¿No hay una violación de por medio cuando pasan este tipo de cosas? Hay que probarla, ¿no? Primero que... Igual existe la ley de explotación, por eso se tipifica como explotación. Porque nosotros insistimos en esto, existe la ley desde hace años y entonces esto está tipificado. Lo que pasó en el caso que dice Gonzalo de Rivera es que el fiscal no pidió el procesamiento de los 9 hombres que sí declaran haber estado con estas chiquilinas. Al no pedirlo el fiscal, el juez no puede procesarlo. Pero muestra una forma de encarar el tema también, ¿no? Claro, hay una situación también que a uno le alarma, le llama la atención, que muchas veces cuando conocemos este tipo de casos, incluso esos menores están internados en organismos del Estado, del Instituto Nacional del Menor. Entonces, si esos niños o adolescentes que ya están internados no tienen protección, ¿qué se puede esperar para los casos donde eso pasa, por ejemplo, en el núcleo familiar, ¿no? ¿Qué cosas se pueden plantear allí al propio INAU cuando se detectan, y se han detectado varios casos, sobre todo en el interior, que pasan estas cosas, ¿no? Nosotros, ahí creemos que hay un tema de esto que decía Gonzalo, de sensibilización y capacitación. Es necesario que las personas que aborden
este tema y que trabajen con estos gurises tengan una capacitación y una formación, porque es real que no son chiquilines fáciles de trabajar, que vienen de un ritmo de vida, que eso es importante, nosotros lo caracterizamos en la investigación, porque nos importaba sacar el número, pero también nos importaba mapear la ruta que siguen estos chiquilines antes de llegar a la situación. Y tiene mucho que ver con esto que vos decías, son gurises que han estado institucionalizados y que están alejados de otros servicios. Entonces, tienen un manejo del dinero, de los límites, han estado en situación de calle, que a la hora de llevarlos a un hogar, por ejemplo, que es la opción que brinda de repente el INAU, no es como un lugar a veces más adecuado, no se acostumbran a ese lugar. Ahí se dan el tema de, bueno, se escapan, sí, y se escapan además porque no están privados de libertad. Eso es algo que es como importante traerlo. Uno dice, ay, qué espanto se van. Pero son gurises que están muchas veces por amparo, que están para ser protegidos, por lo tanto no están con medidas de seguridad y si se quieren escapar, se van. Eso es algo que hace también al perfil y que hay que saber trabajar con eso y está bueno tener en cuenta que esto es un proceso. Así como llevó mucho tiempo que lleguen a la situación de explotación y mucha vulnerabilidad previa, revertir la situación y las secuelas que esto deja, también lleva tiempo. ¿Qué edades estamos hablando básicamente de lo que ustedes encontraron? A ver, nosotros estamos planteando que la gran mayoría de estas situaciones se producen entre los 13 y los 15 años. Y ahí hay un dato que son dos datos importantes que surgen de la investigación que son interesantes poder cruzar. Uno es que la gran mayoría de estos niños, niñas y adolescentes están entre los 13 y los 15 años. Y el segundo dato es que el 70% de estos niños, niñas y adolescentes en situación de explotación sexual comercial no están integrados dentro del sistema educativo formal. Si uno cruza un dato con el otro, lo que nos brinda es que la mayoría de los gurises en situación de explotación sexual comercial están en la edad que abandonan, ¿no? Que terminan la escuela y entran al liceo, no están pudiendo entrar dentro del liceo o no entran dentro del liceo, por eso el 70% está por fuera del sistema educativo formal, y se encuentran a merced de una situación de vulnerabilidad importante. Una de ellas es esta de explotación sexual comercial. El otro punto, son dos datos más que surgen con fuerza de la investigación, uno es poder destruir o hacer caer un mito de que hasta hace unos tiempos se planteaba que en Uruguay las situaciones de explotación comercial de niños y niñas se producían en zonas portuarias o en zonas de turismo. Uno de los datos más fuertes que surge de la investigación es la situación de explotación sexual comercial de niños y niñas se produce a lo largo y ancho del Uruguay. Se produce en todas cada una de las localidades. Nosotros, esta investigación toma localidades mayores de 5.000 habitantes. Y lo que visualizamos es que en todas las localidades del Uruguay hay situaciones de explotación sexual comercial. El otro gran punto, y esto es bien importante, sobre todo para pensar políticas y programas, es que la gran mayoría de esta situación de explotación comercial, estos niños son niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza y exclusión. Por lo tanto, podemos afirmar, ¿no?, de que las situaciones de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes acá relevadas son una expresión más de la situación de exclusión social y de pobreza. Bien, les agradezco mucho a los dos que hayan venido, poner el tema sobre la mesa. Si alguien quiere acceder a todo el trabajo y los datos, ¿cómo puede hacer? ¿Se pone en contacto con ustedes? ¿Cómo se puede llegar al trabajo que ustedes tienen aquí? Se pueden poner en contacto con nosotros y aparte la publicación está colgada en la página de Gurises Unidos, que es www.gurisesunidos.org.uy. Ahí ya está y se puede descargar. O sea que es fácil, sí, claro, es fácil en la acceso. página de Gurises Unidos. Total. Gracias a los dos por venir. Muchas gracias. No, gracias por invitarnos. Hacemos la pausa y ya regresamos.